Ya, esto es la práctica que le mandé al licenciado Escobar y me dijo que está bien, solo que él quiere que, aparte de que sea técnicas de conteo, también incluya la de la parte de teoría de conjuntos, ¿no? Pero en sí le ha parecido bien esta práctica, entonces esta va a ser la que les voy a mandar, entonces me faltaría añadirle el otro tema, teoría de conjuntos, y ya supongo que para este fin de semana ya le mandaría al licenciado y ya lo subiríamos para que lo puedan resolver. Pero en sí esta va a ser, o sea, no voy a modificar los ejercicios ya de técnicas de conteo, solamente voy a añadir los ejercicios de teoría de conjuntos, ¿ya? Eso, entonces, no sé si quieren ir haciendo los pares en este caso de la práctica. Vamos haciendo los pares para que ya más o menos tengan la idea de cómo resolver, ¿ya? Antes de empezar a realizar la práctica, ¿tienen alguna consulta de algún tipo de técnica de conteo que no haya quedado claro? No, no hay consulta, ¿no? Ya, a ver, está Igor Ramírez. Está Igor. Sí, sí, Auxi. Ya, haremos contigo el 2. A ver si me deja. Ahora sí. Ya. Y nos dice esto, ¿no? Dice, un estudiante tiene que dar un examen que consta de 10 preguntas. Si las respuestas son verdadero y falso, y como no ha estudiado para el examen, decide responder de manera aleatoria. ¿De cuántas formas puede responder el examen? ¿Qué aplicarías en este ejercicio? Conteo. ¿Ya? ¿Cuál? Había varios tipos, ¿no? ¿Cuál aplicarías? Si las respuestas son verdadero y falso. Ujú. En este caso sería el que tiene cerrado, o sea, donde hay dos alternativas, ¿no? Ujú, correcto. ¿Y te Ese. acuerdas cuál era? No me acuerdo el nombre, pero es el Ya, a ver, es... Ya, si no, díctame directamente la fórmula o cuánto sería su resultado. sería 10 respuestas son verdaderas. 10 factorial Ya, eh, por 2 factorial. 2 factorial. Ya. ¿Por qué 10 y por qué 2 factorial? Porque son 10 preguntas Ujú, que pueden y dos alternativas. correcto. Pero aquí estás diciendo que vamos a ordenar las 10 preguntas. Ay, verdad. Sí, entonces no es. Sí, ¿no? Había un tipo de... por ejemplo, aquí, ¿cuántas opciones hay entonces para resolver? Habría de las 10 preguntas solo verdadero y falso, serían 20. Ya, ya. Entonces sería No, 10. recuerden que veíamos primero unas características, ¿no? Para más o menos saber cuál usar, ¿no? ¿Te acuerdas que primero veíamos que había? ¿Qué era? Que estén todos. Era Ya. el que Primero teníamos en elementos, ¿no? en elementos, Ya. ¿Qué más? De que esos estén N, ¿cuántos vamos a tomar? dos elementos, o sea que están ¿Seguro? todos, todos. ¿Seguro? Sí, de las 10 preguntas, 10, o sea, hay que responder en verdadero y falso. Entonces, todos los elementos, Ya. Pero en este caso, en elementos, o sea, ¿qué estamos escogiendo? ¿Estamos escogiendo las preguntas o la respuesta? las respuestas. Ya. Entonces, ¿cuántos elementos habría? ¿Cuántas respuestas hay? Dos, Dos, ¿no? dos, sí, De esas dos, ¿cuántas estamos escogiendo para cada pregunta? 10. ¿Seguro? O sea, de verdadero y falso, para una respuesta va a ser verdadero
y falso, o podemos tomar O va a ser verdadero o falso. o falso, ¿no? Uno de ambos. Sí, Entonces, por sí, así decirlo, tomamos uno, ¿no ve? Tomamos uno de dos elementos, ¿no ve? sí. A eso me refiero. Si pusiésemos todos, sería como decir que es verdadero y falso. O sea, eso no podemos responder eso, ¿no? Pues sería, tomamos uno de dos elementos. Luego veíamos si se repite. En este caso, ¿podemos repetir la respuesta? No se repite. O sea, de pregunta a pregunta podemos responder. Si decimos la primera que es verdadero, la segunda podemos decir que es falso. Sí, o sea, en ese sentido sí, Sí se repite, ¿no? sí se repite. Sí se repite. Y finalmente veíamos el orden. ¿Importa el orden en el caso de responder las preguntas? No, no importa el orden. Ya. Pero asignar verdadero a la primera pregunta o falso a la primera pregunta, ¿importaría el orden en el cual estamos asignando? Pues no, porque podríamos contestar la décima, la primera, o indistintamente de Ah, ya. acuerdo con... Sí, eso es más que todo para este tipo de preguntas. Creo que, a ver, creo que estaba por acá. Eh, No, estaba en otro tipo de ejercicios que vimos, ¿no? Donde sí importaba, no importaba el orden porque estábamos escogiendo preguntas, pero aquí estamos escogiendo respuestas para las 10 preguntas. No es lo mismo. Entonces, Eso, correcto. Entonces, sí importa, ¿no? Sí importa el orden, ¿no? Y ahora sí, ahora, teniendo estas características, ¿a cuál aplicarías? y ahorita no me acuerdo, no tengo las tablas. Ya, a ver, vamos a mostrar. Teníamos primero permutación circular. Bueno, teníamos permutación sin repetición, teníamos permutación circular, teníamos permutación con repetición, luego teníamos combinación sin repetición, ¿no? Y otro tipo Es era la segunda, la segunda. A ver, un momento. sí. Permutación con repetición, sin repetición. Permutación con repetición. Sí, no, aquí había elementos que se repiten, pero Sí. aquí Sin tomábamos rep- todos, ¿no? sí. Entonces, no es ese. Sería en este caso, a ver, déjame un momento. Creo que la vimos en la segunda clase. Sería esta, ¿no? Esta. Una variación o también llamado permutación de n objetos diferentes tomados de R a R, ¿no? Sí, porque importan el orden. Importa el orden. Y bueno, aquí faltaba añadir esto, ¿no? Que no se repite, ¿no? Ah, no. Se repite, ¿no? Estamos diciendo que se repite. Sí, Entonces, no aplicaríamos esta porque aquí estamos diciendo que no se repite. Entonces ya sería esta, ¿no? Variación con repetición. repetición. Ahora sí, tenemos n elementos, se toma m veces los n, importa el orden y se puede repetir los elementos, ¿no? PM igual a NM. Ujú. Entonces, ahora sí, ya sabemos qué es esa, ¿no? Entonces, ahora sí me dictas. ¿Cuánto sería? P, ¿Ya? P sería P elementos, Sí, ¿a qué sería igual? entonces dos elementos Correcto. Un momento que, ahora sí. Dos elementos. elevado a la 10. Sí, correcto. ¿Y eso a qué es igual? No sé Ahí si... estoy sin dos elevado a la 10, calculadora. No tengo calculadora. La respuesta es 1024. 1024, ya. ¿No? Entonces hay 1024 formas en las que podemos responder el examen en este caso, ¿no? Ya, correcto. A ver, ¿dónde está la hoja? Está, eh, está Cortés Mario. Creo que se fue. Sí, se fue. Está Daniel Zapata. Sí, ok. Ya haremos contigo el 4.
Ya, nos dice cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los dígitos 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 si cada dígito puede emplearse una sola vez. Ya, la primera pregunta es cuántos dígitos, nada más. Y la segunda es, ¿y cuántos números pares se puede formar? ¿Cómo harías este? ¿Sería permutación con repetición? Eh, No, perdón. Sin repetición. sin repetición, ¿no? Si quieres, anotaremos primero, Sí, ¿no? ¿Cuántos elementos tenemos? eh, 7. 7, ¿no? Y en este caso tenemos 7 números, 7 Ujú. elementos. De esos elementos, ¿cuántos vamos a tomar? 3. 3, ¿no? Luego veíamos de esos 3. Ah, sí, tomamos 3, ¿no? Perdón, me faltó anotar eso. Ujú. Tomamos 3 elementos de los 7, ¿no? Exacto. Ya, ahora, ¿nos importa el orden en este caso? El orden en el que vamos a tomar los números, los dígitos. No, no importa. ¿Estás seguro? Es lo mismo decir 100 que 001. Mm, O sea, el orden de los Espera, espera un dígitos. ratito. Ah, sí, sí, sí importa. Sí importa, ¿no? Para formar números. Sí Ujú. importa. Ya, y finalmente, ¿hay repetición o no? No, no tiene que ver. No, no hay repetición. ¿No? Porque eso mismo nos dice el propio ejercicio. Ya. Exacto. Y entonces, ¿cuál aplicarías? ¿A cuál se parece este? Permutación sin repetición. ¿Seguro? Si quieres, a ver, vamos a... Creo que estaba en la primera clase. No, aquí está. Teníamos esta, ¿no? La permutación sin repetición. La- ¿Tomaríamos este? No, no, sí. No. Mm, Entonces, Creo que hay otra fórmula de ese. sí, hay otro que es esta, ¿no? ¿Aplicarías esta? Ah, aquí, Sí, esa. ¿no? Entonces aplicaríamos esta, Sí, esa es. ¿no? Es lo Exacto. mismo. Ya. Entonces, ¿me dictas entonces cómo sería su respuesta para la primera pregunta? Ya sería n factorial Ya, n factorial, sobre ¿sí? n menos, entre paréntesis, n menos uno. No, no, no. N Ujú. entre paréntesis menos n menos uno cierre paréntesis, factorial. Doble n. Ya. No, ese es para la combinatoria. Para la combinatoria aquí solo era n menos r factorial, Ah, n menos r, cierto, cierto, cierto. ¿sí? ¿No? El otro N es menos para r. la combinatoria. Ya, entonces, Tienes razón, n cierto, cierto. menos N menos r r, factorial, ¿no? factorial. Ya, ahora reemplazándome dictas, entonces, ¿de qué sería igual? Ya sería 7 factorial Ujú. sobre, entre paréntesis, 7 menos 3 cierre paréntesis, factorial. Ya, correcto. 7 menos 3 factorial. Y eso no sé si lo tienes ya por calculado. ¿Qué es igual? 210, ¿sabe? 210, ¿no? Ya, entonces ya Ajá. hemos hecho para la primera pregunta, ¿no? Que solamente nos dice cuántos números, ¿no? Con con estos números podemos hacer Sí, 210 números distintos, ¿no? Ya. sin repetir. Ahora, esta pregunta, la siguiente que dice, ¿y cuántos números pares, cómo harías? Bueno, si te piden cuántos números pares podemos hacer. Este es un poco más complejo. ¿Cuántos números pares? Mm,
O sea, si se tomaría de 2, ¿Cómo de dos? o, o sea, solo de 2 dígitos, o cómo. No, pares, un número par, por lo general, ¿en qué nos fijamos para ver si es par o impar? Impar. No, claro, es 2, 4, 6. A eso se refiere, ¿verdad? Sí, Pero en la pregunta, ¿y cuántos números pares? de tres dígitos, Mm, es la misma, y lo mismo que el primero. vale. ¿Sería la misma fórmula? No, aquí este ya es un poco más complejo. ¿Cómo, alguna idea? Esto ya no es tanto con fórmula. Bueno, es con una propiedad, eso te puedo decir. Ay, Ya, a ver, primero anotaremos lo que me decías, ¿no ve? Tú me decías que para que sea par, ujú. ¿con qué tiene que terminar? En 2, 6, 8. Así serían Correcto. esos los únicos tres. 2, 6 o 8, ¿no ve? 6. Ajá. Correcto. ¿No? Eso es para que sea par. Ahora, si te das cuenta, aquí tenemos tres opciones para tomar, para las unidades en este caso, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces aquí tenemos tres opciones para las unidades. Para las decenas, ¿cuántas opciones tendríamos? Si no se puede repetir. Para las decenas, ni uno. O sea, para las decenas. O sea, digamos que vamos a empezar por atrás, ¿no? Para ver si es par, vamos a ordenar primero las unidades, ¿no? Vemos que puede ser 2, 6 y 8. Ajá. Cualquiera de estas tres que tenemos, vamos a escoger una, ¿no? Sí. Cualquiera de estas tres vamos a escoger una. Digamos que escogemos el 2 para las unidades. Y como no se puede repetir, para las decenas, ¿cuántas opciones tenemos para escoger? Para las decenas. Porque tú me decías que hay 7 elementos, ¿no? De los cuales vamos a tomar, primero de los 7 vamos a Sí. tomar uno para las unidades, ¿no? Que puede ser estas Se- tres nada más. Ajá. Para las decenas, ¿cuántas opciones nos quedarían para escoger si no se vale repetir el dígito? 4. ¿Seguro? O sea, tenemos todos estos números, ¿no? De estos números vamos a seleccionar uno Los para siete, sí. las... Sí, dime. Ah, ya, 6, 6, 6. 6, ¿no? Tenemos 6 opciones, ¿no? Sí. Esto me voy a anotar. Entonces hay 3 opciones, ¿no? Es lo que queremos anotar acá. Opciones. Para escoger decenas tenemos 6 opciones, ¿no? 6 opciones. Sí. Opciones. Y finalmente, para las centenas, seríamos escoger unidades y decenas. ¿Cuántas opciones nos quedarían para escoger en las centenas? Una, No. 3, ya no habría. O sea, digamos, vamos a hacer esto, ¿no? Si quieres anotaremos esto. ¿Cuántas opciones teníamos? Estamos diciendo que tenemos 6, ¿no? Digamos que para Ujú. las unidades, lo voy a pintar de rojo. Digamos que estoy escogiendo el 2, que termina en 2, ¿no ve? El primer dígito, el de las unidades. Ya. ¿Cuántas opciones tenemos para las decenas? Pues tenemos el 1, el 2 ya no, pero ya lo hemos escogido. El 5, el 6, 5, 7, 6, 7, 8, 9. 8 y 9, ¿no? Sí. Digamos que quiero el 9 ahora, digamos, ¿no? Entonces, para las antenas, ¿cuántas opciones nos queda para escoger un dígito? Nos quedaría el 5, 5. el 1, el 5, 1, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Entonces, ¿cuántas opciones nos quedaban para escoger? 5. 5, ¿no? Hay 5 opciones. Sí. ¿No? Que digamos que hubiese, si yo selecciono este, digamos, ¿no? Si hubiese seleccionado ese, entonces, ¿qué número estamos formando? Estamos formando el 892, ¿no? Así, o sea, seleccionando esto que está en rojo, Ujú. ¿no? Entonces, sí tendrían que ver todas las formas posibles de formar dígitos, ¿no?
Pero eso lo podemos simplificar. ¿Cómo lo solucionarías? ¿Qué aplicarías aquí? Mm, Ya, me has dicho que para las centenas Entonces, tenemos 5 opciones, ¿no? sí. Ya. De estas 5 vamos a seleccionar uno. Ujú. Entonces, ¿qué aplicarías? Mm, La misma. La misma que hemos usado aquí arriba. Sí, también se puede usar. La Sí, simplificación. sí, en teoría no afectaría, ¿no? A ver. Tenemos 5 opciones, entonces n vale 5, ¿no ve? 5 factorial, ¿no? Sí. De esos 5, ¿cuántos vamos a tomar? Uno. R 1, ¿no ve? Entonces sería 5 menos Sí. 1, ¿no ve? Factorial. Sí. ¿Y eso cuánto da? 5. 5, ¿no ve? Ya, Ujú. entonces, cuando tengan este tipo de ejercicios donde les pidas de tomar uno, siempre va a ser el mismo número, ¿ya? Por ejemplo, si esto lo calculásemos, sería 6 factorial entre 6 menos uno factorial, que eso es 5 factorial, ¿no? Entonces nos va a dar igual a 6, ¿ya? Entonces, para no estar copiando Sí. todo eso, entonces tenemos 5 opciones para escoger centenas, 6 para escoger las decenas y 3 para escoger las unidades, ¿no? Ahora, ¿qué aplicarías? Eh, ¿Cómo harías entonces ahora? ¿Qué más falta? Con esto, ¿qué tenemos que hacer? Combinarlo con Eh, factorial. no, o sea, esto es, Em, por así decirlo, estas son las formas en las que podemos seleccionar una centena, una decena y una unidad, ¿no? Unidad. Sí. Y todo esto lo estamos haciendo al mismo tiempo, lo estamos haciendo a la vez, ¿no ve? Cuando se hacen dos, en este caso Sí. son tres, ¿no? Cuando hacemos tres sucesos al mismo tiempo, ¿qué aplicábamos? Era permutación con repetición. No, no, no. Puta. O sea, es como, por así decirlo, vamos a seleccionar 5 centenas y 6 decenas y 3 unidades. ¿Qué, qué aplicarías? No, sí, no, a ver, Teoría del conteo. correcto. Sí, es en teoría de probabilidades, ¿no? Esta parte, ¿no? Aplicaríamos esto, ¿no? El principio de multiplicación, Sí, ¿no? exacto. Ya, entonces si aplicamos el principio de multiplicación, ¿qué hay que hacer en esto? En el ejercicio de la práctica. Multiplicar, Correcto, ¿no? multiplicar los... Correcto, entonces solamente hay que hacer eso, ¿no? Porque estamos diciendo que vamos a seleccionar 5, tenemos 5 opciones, vamos a tomar una para las unidades, para las centenas, 6 para las decenas y 3 para las unidades, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto me da? Sí. 90. 90, ¿no? Entonces, hay 90 dígitos Ujú. posibles que podemos hacer con los pares, ¿no? Perfecto. No, ya, si no, para que quede... O sea, por ejemplo, esto lo podríamos haber hecho como este diagrama que había aquí, ¿no? Aquí, aquí lo cambiamos, ¿no? Poníamos los 6 números que tenemos para las unidades, para las centenas, ¿no? Los 5 números que habría para las decenas y las 3 opciones que habría para las unidades, ¿no? Entonces tendría que hacer eso y ir viendo cuántas ramas nos salen, pero ya estamos viendo que nos va a salir exactamente unas 90 ramas, ¿no? Entonces no conviene hacerlo de esa forma, por eso tenemos las técnicas de conteo, ¿ya? Entonces siempre traten de verlo así, de esta forma, ¿no? Ya. ¿Tienen alguna Claro. consulta de este ejercicio? Ya está Fernando Aguilar. Sí, Oxy. Ya, haremos contigo el 6.
Dice un inspector visita 6 máquinas diferentes durante el día. A fin de impedir que los operadores sepan cuándo se inspeccionará, varía el orden de las visitas. ¿De cuántas formas puede hacerlo? ¿Y de cuántas formas puede hacerlo si solamente realiza 4 inspecciones de las 6 maquinarias diferentes? Entonces, primero veremos de cuántas formas puede hacerlo. ¿Qué aplicarías en este ejercicio? ¿Está bien si tomamos los días del mes? No, No, los no. días no afecta. Solo dice un inspector va a visitar 6 máquinas diferentes durante el día. Solamente va a variar el orden de las visitas, es decir, digamos, va a empezar con la primera máquina, luego con la cuarta máquina, así, se refiere a eso, va a variar el orden, en este caso, de las máquinas que va a revisar. Ya. Entonces, ¿cuál aplicarías? Si quieres, vemos las ¿Está preguntas. bien la combinatoria? ¿Por qué combinatoria? Eh, no varía el orden, no importa el orden. ¿Por qué no importa el orden? Porque aquí nos dice, varía el orden de las visitas. O sea, sí se está fijando en el orden, ¿no? Si quieres, veremos entonces sus características. Primero eran los elementos. ¿Cuántos elementos tenemos? 6. 6, ¿no? 6 elementos. Para la primera pregunta, ¿cuántos de esos 6 elementos, cuántos va a revisar? Los 6. 6, ¿no? Entonces, O uno. todos. Uno. No, todos, está bien. Todos los elementos, ¿no? Elemen- ¿No? Porque solamente te dice de cuántas zonas puede hacerlo, no te dice va a tomar 4 de los 6 o así, ¿no? Luego veíamos si importa el orden. En este caso, ¿importa el orden en el que realice las visitas? No, no importa. O ¿Por sí. qué no? Sí, sí importa porque en sí está variando el orden. Entonces, como va a variar el orden, sí nos va a importar, ¿no? Sí, entonces vemos que sí importa el orden. Luego veíamos si se puede repetir, ¿no? Elementos. ¿Te especifica eso? ¿Crees que importe? Digo, que se repitan o no. No, no se puede repetir. ¿No? No se repite. O sin repetición directamente, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál aplicarías viendo ya sus características? ¿Te acuerdas? Directamente lo que es el factorial. Correcto, la permutación sin repetición, ¿no ves? La primera que vimos. Entonces, ¿cuánta sería? ¿Cuántos, ¿Cuántas permutaciones podemos hacer? Estabas bien lo que me decías. 6 factorial. Correcto, 6 factorial, ¿no? Pues Sí. esto es como decir de cuántas formas podemos ordenar 6 elementos, ¿no? Entonces, como hay 6 máquinas, estamos ordenando de cuántas formas podemos hacer la revisión a las 6 máquinas, ¿no? Por eso decíamos todos los Sí. elementos, si nos importa el orden y sin repetición, ¿no? Entonces es este. ¿Y eso cuánto sale? ¿Tienes el dato? 720. 720, ¿no? Ya, correcto. Y eso sería para la primera pregunta, ¿no? Ahora Sí. veremos esto, ¿no? Ahora, luego la otra pregunta es de cuántas formas puede hacerlo si solamente realiza 4 inspecciones de las 6 máquinas diferentes, ¿no? ¿Quieres? Vemos lo mismo. ¿Cuántos elementos tenemos en este caso? ¿Cuántas máquinas hay para la siguiente pregunta? Sigue habiendo los 6, ¿no ves? Mm, sí.
6. 6 factorial. Sí, estamos viendo solamente esto, las características otra vez porque es otro tipo de pregunta. Sí, sí. ¿Ya? Sí. De esos 6, ¿cuántos vamos a inspeccionar? 4. En 4, ¿no? todo caso sería. 4. Tomamos, perdón. Tomamos 4 de los 6, ¿no ve? Ahora, aquí, ¿importa el orden o no? Para la siguiente pregunta. No importa el orden. ¿Por qué no? Pues porque no especifica, Porque ¿no? vamos a tomar 4 si no especifica. Claro, pues si no especifica, entonces nos regimos a lo que decía al principio. Sí nos va a importar el orden, ¿no? Ah, bueno. Sí. Sí importa el orden, ¿no? ¿Y hay repetición o sin repetición? Sin, re- Ujú. sin repetición. Sin repetición, ¿no? Entonces ya tenemos todo, ¿no? Entonces ¿te acuerdas a cuál se parece? Tienen esas características. La combinatoria. Combinatoria. Ya. Esto más, acuérdense que la combinatoria no importa el orden, ¿no? Entonces, esto lo está incumpliendo. No importa el orden de la Y ya combinatoria. entonces sí es la permutación. Ya. ¿Cuál permutación? Sin repetición. El Pero esa es la n permutación. factorial. Correcto, esa es la fórmula, ¿no? Esa es la variación, acuérdense que esa es la variación, ¿no ve? No variación. Sin repetición, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tenemos 6, pero aquí es importante. Cuando tomamos, si quieren, este puede ser un truco para memorizárselo. Cuando tomamos todos los elementos, cuando sepan que es todos, ya saben que va a ser permutación. ¿Ya? Va a ser una permutación. Cuando les diga tomar ciertos elementos de tantos elementos, puede ser variación o puede ser una combinatoria. ¿Ya? La diferencia es que si es una combinatoria no va a importar el orden, pero si sí importa el orden va a ser una variación. ¿Ya? Ese puede ser un truco para que se lo memoricen, ¿no? Y solamente luego había que ver si es con repetición o sin repetición, ¿no? ¿Va? Ya, entonces, Sí. cuando es sin repetición, sí que ponemos variación directamente. ¿Eso qué es igual? ¿Me dictas ahora sí la fórmula? Estabas bien, me decías n factorial, ¿no? ¿Va? N factorial, ¿qué más? Dividir Dividido entre. n menos r factorial estaría bien. Ujú, correcto. Y n menos r factorial, ¿no? Ya, ahora con valores me dictas, entonces, ¿qué es igual? ¿A qué es igual? 6 factorial Ya. Dividido. dividido entre 2 factorial. Correcto. 2 factorial. ¿Y eso a qué es igual? 300. Si no me equivoco, 360, tal vez. Sí, 360 es. Ya. ¿No? Entonces hay 360 formas, ¿no? De hacerlo. Si se dan cuenta, hay mucha variación entre si analizábamos todas las máquinas, que nos salían 720 formas de analizarlas, que si solamente tomamos 4 de las 6, ¿no? Es mucho menor, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Es más fácil ordenar los 6 elementos, digo, perdón, ordenar los 4 elementos que vamos a tomar de 6, que ordenar directamente los 6 elementos, ¿no? Ya, entonces ya se va a cortar